Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque definitivamente en ti, por ti, para ti fueron hechas todas las cosas. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da de venir ante tu presencia, Señor, a alabarte. Venir ante tu presencia, Señor, con acción de gracias. Reconociendo, Señor, reconociendo que solo tú eres digno de alabanza, solo te doy una adoración, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las labores del día de hoy, a pesar, Señor, del cansancio que pudiéramos tener, de las ocupaciones, del estrés, Señor, a ti, Señor, te ha placido tenernos aquí, en tu presencia. Nos has separado, Señor, una vez más para que vengamos a adorarte públicamente, Señor. Para que vengamos, Señor, a adorarte con acción de gracias, con cánticos e himnos en tu nombre. Amado Señor, en especial te coloco, Señor, mi esposa. Seas tú, Señor, que no le malestar que tiene su cuerpo, obrando en su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, también por la vida de cada uno de mis hermanos, sino que los que estamos hoy acá, Señor. Te presento a mi Padre, bendícelo. Bendice su vida, Señor, bendice su salud. Seas tú, Señor, teniendo cuidado especial de su cuerpo, de su alma, Señor. Permite que siga por esa senda antigua, Señor. Esa senda, Señor, que tú has dejado, que es tu palabra. Siga alimentándose día a día, fortaleciéndose, Señor, en ti y en el poder de tu fuerza. Por favor. No hay nada, Señor, que dice su vida, Señor, su salud, todo su cuerpo, Señor, su mente. Señor, tú conoces esa necesidad. Y yo sé, Señor, que tú respondes conforme a tu voluntad. Y tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias. Gracias por la vida de Stephanie, Señor. Gracias por la vida de Jordan. Gracias por la vida de Roque, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos que tú has traído, Señor. Que tú traes, Señor, que los has convencido de que mejor es estar un día en tus años que vivir fuera de ellos. Cuida sus vidas, Señor. Llénalos de ti. Llénalos de tu verdad, Señor. Todo lo que es su vida. Que no dejen de buscarte, Señor. Que no dejen, Señor, de enriquecerse del conocimiento de tu verdad. Por favor, bendice a mi hermano, Daniel. Igual, Señor, te entrego su vida, te pido por tu salud, Señor. Para que tu día a día, Señor, a través de tu palabra, lo restaures, lo renueves, Señor. Para que sea, Señor, el instrumento día a día tuyo, Señor, para tu gloria. Por favor. Gracias por la vida de negocio, Señor. Gracias porque sé, Señor, que
placer estar reunidos, vernos hoy jueves, en medio de la semana que hemos separado para venir a descansar, a disponer este tiempo para honrar públicamente a nuestro Dios. Una semana de mucho trabajo, yo sé que ha sido una semana de mucho trabajo para todos, de preocupaciones, de estrés, pero lo hermoso es que dice la palabra de Dios: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de vosotros. Él sí tiene cuidado de vosotros. Bien, sin más preámbulo, pues yo no le voy a llevar la predicación la noche de hoy. Hoy tenemos predicador especial. Entonces invitamos a nuestro hermano en la fe, Alonso, para que sea compartiendo la palabra del Señor y sea instruyéndonos más y más en ese conocimiento que es Cristo. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran bien? Deberían de estar felices, alegres, dichosos, bendecidos. Sí, Señor. Un día muy rico, un día súper hermoso, especial. Todos los días son preciosos, son bonitos, pero sí, el de hoy fue especial. Antes de comenzar, por favor, quiero que me ayuden. Quiero que desde sus puestos, de allí donde están, me ayuden a orar fervientemente, porque soy humano, porque soy pecador y porque soy quien en el día de hoy el Señor ha puesto para llevar su palabra. Queremos que esa palabra sea limpia y que esa palabra sea la que convierta el alma y que el Espíritu Santo sea quien obre, que no se quede simplemente en palabras. Señor, acudimos a ti porque sabemos que no hay otro Dios, Señor, no hay nadie más, sino que es solo tú, oh Señor, solo tú, oh Dios de Israel, solo tú, oh Dios de este pueblo, Señor, que has querido escoger, que solamente por tu gracia, Señor, nos ha traído, Señor, nos has convencido, nos has escogido y hoy estamos acá para adorarte, Señor. Somos humanos y reconocemos esta condición, Señor. En el transcurso de la semana, Señor, hemos pecado y grandemente, Señor. Y hemos pecado y seguimos, Señor, pecando y queremos agradarte y buscamos cada día, Señor, de esa santidad, Señor. Tú demandas de nosotros santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice tu palabra, Señor. Sin embargo, es tan difícil para nosotros tener esa santidad, tener, Señor, esa limpieza, Señor, de corazón, Señor, tener esa limpieza en nuestra alma, ser puro, Señor. Es tan difícil para nosotros que no nos queda más, Señor, sino decirte perdón, que hemos pecado, que hemos caído, que hemos fallado, que te hemos ofendido una y otra vez. Pero tú has querido, Señor, escoger aún de lo peor, Señor, de todo el mundo, aún de lo más vil, Señor, de lo más pecador, para que seamos, Señor, quienes lleven tu palabra. Hoy es el momento, Señor, caso especial mío. Y pongo, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido, Señor, y en el transcurso de la semana, Señor. Renuévame, Señor, limpia mi corazón, Señor. Crea en mí, Señor, un espíritu, Señor, recto, Señor, que ame, Señor, que busque de ti. Crea un espíritu, Señor, que se deleite, Señor, en buscarte de día y de noche. Crea eso en cada uno de nosotros, Señor, en especial de mí. Perdóname, Señor. No soy digno, Señor, como le decía Juan el Bautista, Señor, no soy digno. No soy digno, Señor, en ese caso, ni de desatar, Señor, a las correas de las sandalias, Señor, ni no soy digno, Señor, de llevar tu palabra.
Soy impuro, Señor, y tú lo sabes. Sin embargo, te has compadecido de mí y quieres, Señor, que en esta noche lleve tu palabra y sea esa palabra, Señor, que no sea yo, sino la palabra, Señor. Esa, Señor, la que construya, Señor, y también que destruya. Que destruya, Señor, toda altivez, Señor. Que destruya todo mal pensamiento, que destruya toda misconcepción, Señor. Que destruya, Señor, todo mal entendimiento, que destruya malos pensamientos, sentimientos, emociones que fluyen de nosotros. Y que seas tú quien construya, Señor, quien nos edifique en tu palabra y que nos afiancemos cada día más en ella. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento para entender, Señor, lo que tú has dejado en tu ley. Te lo pedimos grandemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, como hemos venido estudiando acerca de las parábolas, ¿verdad? La última parábola que estudiamos, ¿cómo se llama? El buen samaritano. ¿Alguna idea de dónde se encuentra? Lucas, ¿cierto? Excelente, excelente. A ver, un recorderis, ¿qué se les quedó de Lucas? ¿Qué se le quedó de esa parábola del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y quién es tu prójimo? Todo aquel que necesita de mi ayuda, ¿verdad? Interesante. Interesante. Es eso, que se nos quede, que lo recordemos, que cuando miremos a esa persona, yo escuché la parábola del prójimo, del buen samaritano. Algo que es controversial para esto, decírselo a un judío, porque no hay buenos samaritanos para ellos. Pero nosotros como cristianos debemos de ser esos buenos samaritanos. Debemos de ser ese buen prójimo. Aquel que está pendiente, aquel que extiende la mano de aquel que me necesita. ¿Y será que son pocos los que nos necesitan? Hay muchos, hay muchos. Y es fácil, porque esto tiene una aplicación muy amplia, porque es en todo el sentido de la palabra. Porque aquí entra perfectamente el compartir, porque aquí entra perfectamente el obrar, porque aquí entra perfectamente el acudir, el estar pendiente, el asistir. Entra todo ello. No simplemente yo te doy y ya, eso es un buen samaritano. Sino que un buen samaritano también puede ser aquella persona, y eso debe ser en nosotros como cristianos, que nos apiademos de aquella persona, de aquella persona, aquel que necesita, ¿quién? Escuchar esa palabra de Dios. Y sabemos que todos necesitamos de ella. Y esa es una comisión que nos dejó Cristo. Y es lo que nosotros debemos de compartir y debemos de hablar. Y esto acompañado con hechos. Es muy importante tenerlo en cuenta. Porque ninguno de nosotros, si somos buenos samaritanos, ninguno de nosotros querramos que alguien vaya para el infierno. ¿Ustedes quieren eso? Entonces, si somos buenos samaritanos y sabemos y queremos el bien de otra persona, entonces debemos de tener en cuenta esto. Debemos de meditarlo y actuarlo. En el día de hoy he querido traerles otra parábola que también es muy bonita. Las parábolas son muy bonitas. Y bueno, aquí los que estamos hoy prácticamente, una vez tuve la oportunidad de dar la inducción, el preámbulo, la introducción de esta parábola. ¿Y recuerdan cuál parábola es? La de los odres. Dame el nombre completo.
¿No tienen todavía? Parábola del vino nuevo en odres viejos. En odres viejos. Así que vamos a el Evangelio de Lucas. He estado compartiendo el Evangelio de Lucas por si no lo habían anotado. He estado muy en el Evangelio de Lucas. Es muy descriptivo. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5. Mira, por acá al final nos presenta la parábola. Desde el versículo, bueno, la parábola comienza en sí desde el versículo 36. Desde el versículo 36 comienza la parábola. ¿Sí? Parábola del vino nuevo en odres viejos. Sin embargo, vamos a tener un texto de referencia. Vamos a tener un texto de referencia para que no se nos olvide y para que nos ubiquemos un poco más. Y vamos a ir a Santiago, capítulo 1, último versículo del capítulo 1 de Santiago. Quien lo tiene, por favor, me colabora. Voz fuerte. Ajá. ¿Qué versículo es el último? Ok, ¿esa es versión? Reina Valera. ¿Qué versión es? Ok. Regálame el latines. Desde el versículo 26, es tan amable. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone fruto a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Ok. Entonces, bueno, hay algo central de aquí. Hay una palabra central. ¿Cuál cree que es? Estamos viendo y arranca el versículo 26, dice, si alguien se cree religioso, si alguien se cree religioso, entonces haga esto, eso. Primero dice, no haga esto, pero no le pone freno a su lengua. No, ahí dice, haga esto, si alguien piensa creerse religioso. Así que vamos a tener esa idea en mente de si alguien se cree religioso. Vamos a arrancar entonces con el versículo 36 de Lucas 5. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Aquí comenzamos con la parábola. Sin embargo, esta parábola, al igual que la anterior, nace de un contexto y es necesario tener en cuenta de dónde nace, por qué Jesús está diciendo esto, ¿verdad? No es simplemente porque lo dice ya, sino que hay unas causas y hay unas razones. Así que vamos a leer todo el capítulo 5. A ver, ¿de qué trata el capítulo 5? Dice el capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniese a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Primer contexto. Vamos a ver qué sigue. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que uno de los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién pues puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas.
Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas de los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá el día cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Bueno, vamos a sacar algunas anotaciones de acá. Y vamos a mirar primeramente que hay una constante de estos fariseos y estos maestros en la ley, ¿haciendo qué? Haciendo preguntas, ¿cierto? Hay una constante de estos fariseos y estos maestros en la ley haciendo preguntas. Sin embargo, ¿qué clase de preguntas hacían? ¿Qué clase? Preguntas que atacaban, preguntas que herían, preguntas que rechazaban directamente lo que Cristo estaba enseñando. Y según ellos, eso no debía ser así, y eso era, mejor dicho, salido del mundo. Recuerda que de la misma manera miraban a los samaritanos, ¿sí? De esta manera aquí vemos después, por aquí nos nombra a un grupo de publicanos. Así que no era solamente los samaritanos. Vemos algo que en aquel tiempo los fariseos y los maestros en la ley, aquellos que tenían el conocimiento y pues administraban de la palabra de Dios, miramos su conducta frente a las demás personas, frente a los que no eran judíos. Así que vamos a mirar las participaciones, las interrupciones de estos maestros y de estos fariseos. Tengo 3 en mi lista en este solo capítulo. Así que vamos primeramente a leer el versículo 21. ¿Quién me colabora? Por favor, Jordan. Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exacto. Entonces miramos primera pregunta, parecida a la parábola anterior. Al principio pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Vamos a ver, en esa también hay respuesta.
así, que la pregunta es, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿quién es este que habla blasfemia? Preguntando por quién es él. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién? Jesús aquí responde. Algo muy peculiar siempre. Jesús responde. Jesús entonces, versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, resaltar que es conociendo los pensamientos de ellos. La palabra cavilar me da para traducirlo en estos días, llevarlo en estos días a palabras como cuchichear, como hablar, pero en grupito pequeño como de tú a tú, o de yo a yo, así, así. Sí. Como un murmullo suavecito, no es algo público, como esto no lo dijeron ellos. Imagínense que ellos no dijeron como que, ¿quién es este que habla blasfemia? O decían para sí. Ellos no se rebelaron ahí en público a cuestionar a Jesús. En esta participación no se rebelan de manera abierta. Entonces, ¿por qué Jesús pudo escuchar? Ajá. Eso fue un pensamiento para ellos mismos. Claro, porque es que Dios conoce. Es que aquí se comienza a revelar de quién es Él. Estaban preguntando acerca de quién es Él, la persona. Y aquí vemos de mera entrada que Él de una sabe. ¿Sí? Así que entonces miramos que no es cualquier tipo de personas, para que simplemente conozcan lo que otros para sí mismos se dijeron. Entonces, si ellos querían averiguar quién era Jesús, pues aquí lentamente Él va respondiendo. Vamos a ver qué más dice. Versículo 22 vamos, ¿verdad? Listo. Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pregunta a los fariseos y los maestros de la ley. Respuesta de Jesús con pregunta. ¿Qué es más fácil decir? O sea, le doy la lección. Escojan ustedes. Estoy respondiendo, así que escojan. ¿Qué es más fácil? Que yo le diga, ¿tus pecados te son perdonados? ¿O quieres que le diga, levántate y anda? Aquí estaba entonces expresando, pero también estaba manifestando de que tenía más poder que simplemente decirle, tus pecados son perdonados. Pues para que sepáis, versículo 24, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Abiertamente se expresó. Más claro no podía decirle. Ahí le dio esta elección. Sabiendo. Aquí vemos la omnisciencia de Dios y vemos que Jesús la tenía aquí. Y Jesús la tiene. Porque es Dios. Entonces aquí le está respondiendo de que de ese quien ellos preguntaban, pues es nada menos y nada más de aquel que tiene potestad para perdonar los pecados y aquel que tiene potestad para sanar. ¿Y quién? Como Jesús entonces. O sea, no había entonces alguien que podía comparar que hiciera lo que estaba haciendo Jesús. Porque si para ellos, quienes conocían acerca de la ley y que tenían un transcurso histórico larguísimo y se aterraron de esto, era porque sabía que era único y que no había nadie más que hiciera lo que Jesús hacía. Así que pregunta, respuesta. Vamos bien.
Segunda pregunta. Y vamos a leer el versículo 30. Por favor, Stephanie. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. Señora, sí, puede leerla. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Wow, es más fuerte. Y esa es cuando más llegado a la final, porque para ellos eso era. Sí, eran escorias. Uy, no lo había escuchado en la versión, pero fuerte. Entonces, ¿a quiénes le decían que eran escoria? Eran los publicanos. A los Se publicanos. supone que eran judíos. Sí, que eran traicioneros y, o mejor dicho, tenían una concepción de los publicanos de lo peor. Vemos entonces en la prédica pasada, vemos entonces en la parábola pasada acerca de cómo era su relación con los samaritanos. Ahorita, ¿cómo con los publicanos? Que solamente por ser recaudadores de impuestos no lo querían. Ah, sí, señor, porque servían a Roma, ¿verdad? Que servían a sus enemigos, según ellos. Entonces, vemos la pregunta. ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores o con esas escorias? Respondiendo Jesús le dijo, vamos a ver la respuesta. Los que están sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, como la pregunta venía con un acto peyorativo, con menospreciar a las otras personas, de tratarlas por el piso, de lo peor en la vida, entonces Jesús le dice, sí, es que de esos es que yo vengo a llamar. Sí, es la respuesta que Jesús le da. ¿Sí? Es curioso porque los samaritanos, cuando querían insultar a alguien, tenían un encabezado. ¿Se acuerda cuando en la parábola pasada, cuando le dijeron a Jesús, a samaritano endemoniado? Ellos encabezaron con que era samaritano. Y aquí también le dice que es escoria. Los publicanos, escoria. Así que Jesús dice, sí, la verdad es que de esas escorias, de eso, es que yo he venido. Y de esos es que yo he venido a llamar. Porque ellos necesitan. Ser salvo. Ellos necesitan. Ustedes no. Ustedes han sobrado. Ustedes no lo necesitan. Esa es la primera bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y estas cosas sí estaban muy distante de los maestros de la ley y de los fariseos. Así que vemos pregunta y vemos respuesta. ¿Le quedó grande la pregunta a Jesús? Claro que no. Excelente respuesta, como todas las respuestas de Jesús. Y vamos a ver la tercera pregunta. Y la tercera pregunta que encontramos está... entonces dijeron, 33, ¿verdad? 33. Me ayuda doña Gina, quiero escucharle su voz. Pastor. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Exacto. La pregunta pasada se la hicieron a los discípulos. ¿Sí? La pregunta pasada. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Los discípulos. En esta se la hacen ¿a quién? A Jesús. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los
de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿Qué acaba de pasar? Recuerda que Leví nos invitó a su casa a comer un banquete. Y ahí se pegaron, es que ellos de donde sea se pegaron. Y le dijeron, entonces Jesús responde nuevamente con una pregunta. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, ¿qué es lo que preguntaba? ¿Por qué el ejemplo de los discípulos de Juan y los discípulos aún de nosotros como fariseos, por qué nosotros sí mantenemos orando y mantenemos fervorosos? ¿Y por qué los suyos, en vez de hacer lo mismo, por qué están por allá comiendo y bebiendo? Y están en banquete, ¿por qué así? Se la pasan comiendo y bebiendo, pues así pues bien. Claro. Entonces, miramos aquí que está la pregunta y está aquí la respuesta. ¿Y ustedes cómo entenderán esto? Ajá. Pero aquí la cuestión es el tiempo. El tiempo. ¿Será que era tiempo para que los discípulos de Cristo estuvieran ayunando y orando? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Todavía no es tiempo. Mientras el novio está, y le pone de una comparación, mientras el novio está en las bodas, ¿qué pasa? Hay fiesta. Jesús es que de la iglesia. Mientras el novio estaba aquí en tierra, estaban de fiesta y estaba en todo el proceso de discipulado, de enseñanza, estaban en esa labor. Mas sin embargo, él dice que eso no dice que él abroga esto, sino que dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Ves la relación? Entonces en aquellos días ayunarán. Y recuerda después de que muere Cristo la persecución que se desencadena. Y la oración y ayuno. Y la historia del primer siglo de la iglesia, de los seguidores del camino, es una situación bien difícil. Y en aquellos días, si es que de verdad ayunaban y oraban. Es a eso a lo que Jesús se refería. Y ahí está la respuesta. Su pregunta, su respuesta. Pero no hemos entrado todavía a la parábola. Así que, versículo 36, les dijo también una parábola. Tengan en cuenta algo, que esta parábola es una respuesta inmediata de lo que acaban de preguntar, pero es una respuesta también, ¿qué? Es una respuesta también acerca de las constantes acusaciones, acerca de las constantes preguntas con doble sentido de juzgarlo. Es como una conclusión que dice, vea, ya ha respondido, porque ya ha respondido cada pregunta, ¿verdad? Ya ha respondido cada pregunta, así que vamos a darle un resumen, o vamos a darle a entender más bien la idea, porque no me están entendiendo bien, si no seguían con preguntas. Entonces el que le dice, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente se rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán.
Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Esta parábola nosotros no la entendemos así lo mismo, tal vez por el lenguaje, pero en el tiempo de Jesús, esta parábola atenta contra el sentido común. ¿Sí? El sentido común es algo que es obvio. Es algo que es obvio, y para ellos es muy obvio. La primera sí la podemos entender más fácilmente. ¿Y por qué decimos la primera y por qué decimos la segunda? Aquí hay dos parábolas. Aquí hay dos parábolas, aquí hay dos sermones. Segunda parte. Pero no. Cuando están estas parábolas así, es muy interesante porque es la misma idea. Así que estas parábolas, la primera parábola se le conoce como parábola del vestido viejo y el vestido nuevo. La segunda es la que estamos viendo, parábola del vino nuevo y los odres viejos. La idea es la misma, pero se repite. Por eso es que se le llaman parábolas gemelas. Entonces, si entendemos una, entendemos la otra. No trate de buscarle otro significado a la otra parábola, porque no lo tiene, porque son gemelas. Dice lo mismo. Entonces, nosotros vamos a estudiar la segunda. Mas el vino nuevo, 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Entonces habíamos ampliado nosotros de qué es lo que se trata el odres y de qué es lo que quiere decir aquí Jesús Cristo con esta parábola. Entonces debíamos de entender de qué era el odre, porque la parábola trata del odre y trata también del vino. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el odre y el vino? Habíamos visto en una imagen de qué se trataba el odre. No sé, en la versión de Natalia, ¿cómo dice? ¿También dice odre? Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen el añejo es mejor. Ok, entonces vemos que un odre es un recipiente a base de cuero. Decía que principalmente de cuero de chivo. ¿Sí? A algunos se le conocen como la bota, algunos le dicen bota. Más colombiano. Aquí, colombiano. ¿Cómo se hace esto? Sencillo, pues. Primero de que hay un sacrificio, primero se mata el animal, se le quita el cuero, ¿cierto? De las partes que se hacen este odre o esta bota o este cuero, son principalmente pues la patica del chivo, o puede ser también en la parte de la nuca, también se hace si se necesita que sea más grande el odre. ¿Para qué lo utilizaban en ese tiempo? Lo utilizaban pues como es un recipiente, lo utilizaban para almacenar aceite, para almacenar vino y para almacenar mantequilla. ¿Sí? Para eso principalmente lo utilizaban. Vemos en la cultura también oriental, en algunas culturas también lo utilizan como vasija para tomar agua. Vemos también. Pero en ese tiempo lo utilizaban principalmente para eso. Y ahorita nos hace referencia del vino. Así que aquí se depositaba vino. Ahorita, vamos al otro lado. ¿Por qué esto del vino nuevo con odres viejos? Sabemos entonces que cuando el cuero ya está muy viejo, ¿qué pasa con su elasticidad? ¿Y qué pasa? Queda tostado, ¿verdad? Queda rígido, queda tieso. Entonces, cuando se le echa esta sustancia de vino,
¿sí? Y que el vino sabemos que fermenta. Hay una sustancia que sale de allí que se llama gas etanol, también conocido como dióxido de carbono, que sale de allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese gas comienza a expandirse. Al no haber orificio o cosa alguna por donde salga, entonces, ¿qué pasa con ese odre que ya no puede estirar más? Se revienta. Se revienta y hasta ahí quedó el vino y hasta ahí quedó el odre. Así que eso no armoniza por ningún lado. Miras que por qué entonces atentaba contra el sentido común. Para ellos eso era una idea, mejor dicho. Pues claro, ellos sabían eso. Vamos a ver entonces el vino nuevo con el odre, listo. En el versículo 38, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Entonces, la forma como se debía de hacer era de esta. Primero le dijo, no se debe hacer de esta manera, y ellos sabían por qué. Ahorita le explica, ahorita se debe hacer de esta manera. El vino nuevo en odre nuevo. Así debe funcionar. Ahorita, ¿qué es esto del vino y qué es esto del odre? ¿Por qué Jesús está hablando de vinos y de odre? O sea, ¿qué significa toda esta parábola? Vamos a ver el significado. ¿Recuerdan que Jesús le habían hecho un poco de preguntas y un poco de cuestionamientos? Y si miramos las preguntas de los fariseos y las preguntas de los maestros de la ley, ¿en qué eran basadas? Y es a eso que va esta parábola. Las preguntas iban basadas como ¿por qué te juntas con publicanos y son pecadores del mundo? Las preguntas, ¿cuál fue la primera? ¿Me la recuerdan? La primera, ¿quién eres tú que hablas de blasfemia? ¿Sí? La última, ¿por qué tus discípulos no oran y ayunan como lo hacen los de nosotros los fariseos? Y así. Vemos entonces que estas preguntas estaban basadas ¿en qué? En tradición, exacto. Exacto. Y es por eso que él manda esta parábola. Ya había respondido cada una de las preguntas, pero esas preguntas tenían su chispa de tradición. Entonces, para dejarle bien claro, está la parábola. Así que, como miras que hay una comparación de lo nuevo y lo viejo. Hay algo nuevo y hay algo viejo. ¿Qué significará lo nuevo y qué significará lo viejo? Lo viejo, ¿qué se le viene a la mente que puede significar lo viejo? Es abierta. Lo que acabaron de decir. Las tradiciones. Las tradiciones es lo viejo. Eso que ya ellos tenían arraigado y que ya venían ya de muchas generaciones y que se pasaba y que cada día es como que le aumentaban más. Esas cosas es lo viejo. ¿Y qué pasa con esas cosas de lo viejo? ¿Qué pasa con las tradiciones? No armoniza con lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo entonces? El Evangelio es lo nuevo. Las tradiciones no armonizan con el Evangelio. Y eso le quería decir. Ahorita entendemos el significado de la parábola. ¿Por qué esto del vino y por qué lo viejo y lo nuevo? Y es eso. Lo viejo son las tradiciones. En el caso de los fariseos, como si no te lavas las manos, eres pecador. Como si comes con publicanos, eres inmundo.
Como si estás con el recaudador de impuestos, que es lo mismo, pues también eres lo peor. Como si te juntas con los samaritanos, o sea, nada que ver. Y cosas así. Cosas así. Estas cosas, a pesar de que ellos eran los maestros de la ley, ¿qué pasa? Estas cosas no podían juntarse y enseñarse así enteramente a los demás porque no armonizaban, porque eso es contrario, no se puede unir, no hay relación, es como la parte donde dice que no hay relación de la luz con la oscuridad, no hay relación, no se pueden pegar. No puede haber como un ecumenismo, algo así como algo que se junta y ya está bien. No, Jesús dice no, eso no puede haber. Porque ¿qué pasa? Las tradiciones y todas esas enseñanzas pues sencillamente no concuerdan con la palabra de Dios porque no vienen de Dios. Es como la respuesta como más sencilla que se le puede dar. Y Dios es muy celoso. Y Él quiere es que sea como Él ha mandado. Y así está bien. Así, eso es beneficio para nosotros. Entonces dice, no debes de relacionar esto con lo otro. Porque si lo hace, eso no tiene ninguna armonía. Eso no va bien, eso créalas que no va a salir bien. Entonces, eso es lo que está presentando Jesús aquí. Hoy en día se incorporan muchas cosas igualmente, porque no es simplemente que vamos a juzgar a los fariseos o que vamos a juzgar a los maestros de la ley. Nosotros también teníamos en algún tiempo, yo sé que teníamos en algún tiempo, en mi caso lo tenía, que el que peca y reza, empata. Y eso es tradición y es una enseñanza. Y no es una enseñanza que tiene que ver con algo exterior o con algo afuera, no. Es una tradición que está muy ligada ¿a qué? Al conocimiento bíblico. Es algo que está muy ligado, pero que no tiene nada que ver. ¿Sí? Porque dice que el que peca y reza empata. Aquí no nos está diciendo que una persona que no pertenezca, sino que es una persona de adentro. Pero la cosmovisión, la manera como él ve las cosas es que hay como un negocio aquí. Yo lo ofrezco y usted, y listo, ¿qué vamos a hacer? No se puede enseñar esto así. Hay otra más en la iglesia cristiana, evangélica, en algunas iglesias, que la oración del pecador, que es pública, que es para aceptar a Cristo, esto de cierta manera le garantiza la salvación. Vemos esto, y no es algo de afuera, es algo de adentro. Es algo de adentro. La oración, la famosa oración de fe, la famosa oración de salvación. Estas cosas no armonizan con el Evangelio. No armonizan para nada. Algunos, la prohibición, que usted debe venirse con esta ropa, que usted debe venirse con esta otra ropa. Jesús no vino a ser un modista o alguna cosa por el estilo, que uno venga a tratar de imponer un estilo de ropa. El hombre vístase como hombre y la mujer vístase como mujer. Punto, no le ponga más asunto a eso. Pero todas esas cosas se miran dentro de la iglesia. Y eso no armoniza con el Evangelio, para nada. Para nada armoniza con el Evangelio. Estamos muy pronto de lo que es las cuestiones de Navidad. Y si vemos esto, también se tiende
a juntar, se tienden a pegar esto de que Santa Claus y Jesús como que lo mismo. O como que, exacto, si no me trae Santa Claus, me lo trae Jesús. Pero me lo trae, me lo trae. Estamos poniendo al mismo nivel y estamos siendo idólatras de una, no tiene más. Estamos siendo idólatras. Y estas cosas no, pero es que es inocente, que Santa Claus, que la historia, que la tradición. Que es lo que siempre hemos visto, pero ponen aquí, digamos que el pesebrito aquí, y le ponen al frente a Santa Claus de una. Y uno dice como que, bueno, ¿y aquí qué? ¿Para acá o para acá? Entonces, no. Eso tampoco quiere decir de que entonces, digamos de que la Navidad es mala y que, al igual que en aquellos tiempos, quieran satanizarla o quieran decirle, eso es pecado, no lo haga, pues tampoco es así. Pues tampoco es así. Porque si vemos Jesús es quien conoce, y es Dios quien conoce las intenciones. Así que todo sea para la gloria de Dios. Si estás haciendo el pesebrito, si estás haciendo, celebrando la Navidad, que vino Jesús, pues gloria a Dios. No sabemos la fecha exacta, pero si es para agradar a Dios, bien. Bien. Pero si le vas a meter al Papá Noel, si le vas a meter otras cosas, pues estamos mal. Porque eso no armoniza. ¿Cuál fue el versículo con el que comencé? Que le dije que tuviéramos en cuenta. Santiago 1, 26 y 27. ¿Me hace el favor y me lo leo otra vez? ¿Es tan amable? Daniel. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Exacto. Entonces, prácticamente el tema que estamos hablando y que hemos venido hablando es la religiosidad. La misma religiosidad que tenía en aquellos tiempos aquellos hombres, esa misma religiosidad se desplaza hoy en día a nosotros. Esa misma religiosidad se desplaza a nosotros. ¿Y qué es esto entonces de la religiosidad? ¿Y cuál es la diferencia, pues, entre lo que es la verdadera religión y lo que es la religiosidad? La religiosidad tiene un aspecto que la diferencia, y es que la religiosidad se ve amoldada por prácticas, por ritos, por tradiciones, por cuestiones que saca el hombre. Se ve amoldada, la religiosidad se ve amoldada. Porque decimos religiosidad y estamos refiriéndonos a alguien que es espiritual y pues cristiano. Pero ¿cómo es esa relación con Dios? ¿Es amoldada a su cultura? ¿Es amoldada a sus pensamientos? ¿Es amoldada a sus concepciones? ¿O será que más bien es arraigada en la palabra de Dios? Y entonces ya ahí perdemos este término y creemos entonces en la religión pura. Y si alguien se cree religioso, entonces ahí sí que actúe y haga esto y lo otro. Entonces ves que en la religiosidad hay barreras y hay bases de tradiciones y hay bases de pensamiento humano, y todo lo que se haga debe ser conforme a ese moldecito, no saliéndose de ese moldecito, porque si no, pues hay que dirán.
El Evangelio en corazones corrompidos se pierde como los odres viejos, y el Evangelio en corazones nuevos se conserva. Es una frase que saqué. El Evangelio en corazones corrompidos se pierde como el odre, como el vino en el odre viejo, que está corrupto, que está contaminado, que tiene ese trasfondo, que tiene esas bases en sus creencias y que tiene esas bases en su propia sabiduría y lo que le han enseñado y que aún lo sostiene. Ese corazón está contaminado, ese corazón es corrupto. ¿Y qué pasa? La bendición de Dios se derrama allí. Allí no hay, porque no hay armonía, al igual que el odre viejo con el vino nuevo. Mas sin embargo, aquel corazón nuevo, aquel corazón que Dios ha querido que nazca así, en el sentido espiritual, ese corazón conserva, esa palabra, ese corazón conserva esa esencia y la tiene allí, como el odre que es nuevo tiene al vino que es nuevo. Hablando de corazón, vayamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dice: además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Si vamos también a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, he aquí, son hechas nuevas. Así que vemos de que hay algo nuevo en el corazón del creyente. Y es esa palabra, es ese vino refrescante. Un pensador escribió: hay un poder en el vino que es demasiado como para que los contenedores viejos lo resistan. Eso es lo que le sucedería si trataras de contener la vida efervescente de Dios en los patrones tradicionales. Eso es lo que pasaría si nosotros tratamos de contener la vida efervescente de Dios en los patrones tradicionales. Y esto llega para nosotros. Las tradiciones son sutiles, porque ya nosotros las conocemos. De una manera u otra nosotros nos dejamos inducir. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios me dice que pues no hay una armonía si yo trato de basar mi fe en esos patrones, o si yo trato de incorporarlos a mi espiritualidad. No hay ninguna relación. Entonces el tema es, ¿cuál es el tema? Que lo tengamos claro para irnos. La religiosidad. La religiosidad. Mucho cuidado con la religiosidad. Y eso es la religiosidad, amoldarse, amoldar la palabra de Dios con otras cosas. Y yo basarme en eso y seguir en esa dirección. Gracias te damos, oh Padre Celestial, por este compartir, Señor, por ese momento que nos has dado
para, Señor, enriquecernos más en tu conocimiento, en tu verdad, para ver lo que tú has escrito, para ver cómo tú miras las cosas y de la misma manera, Señor, nosotros la podamos ver como tú las miras. Gracias, Señor, porque es grande la sabiduría que tú has dejado en este, Señor, precioso libro, Señor, la Biblia. Porque hay muchas cosas, Señor, por escudriñar, por buscar, por descubrir que hay allí, Señor. Y que miramos, Señor, que decías las palabras adecuadas, Señor, en el momento adecuado, y eso nos enseña a cómo nosotros también nos debemos de comportar, cómo nosotros también pues debemos responder a las demandas, a las insinuaciones que nos pone el mundo en el diario vivir. Gracias, Señor, por dejar estas parábolas, Señor. Gracias, Señor, por permitir entenderlas, por permitir, Señor, a varones que son estudiosos, que nos ayuden, Señor, también a interpretar, a mirar qué es lo que tú has dejado en estas enseñanzas, Señor. Que por algunos de la época, en algunas de ellas eran confusas, en algunas de ellas no la entendía, pero gracias a Dios hoy la entendemos con claridad, Señor. Y gracias por esos varones que pones, Señor, y que tú, Señor, lo levantas y que son muy dedicados en el estudio de tu palabra, para que, Señor, podamos entender las maravillas de tu ley y deleitarnos en ellas de día y de noche. En Cristo Jesús. Amén.